Imagina una academia oculta entre montañas, con torres que se alzan desafiando el cielo y pasillos que susurran secretos de antaño. En sus profundidades, entre estanterías polvorientas y manuscritos olvidados, yace un libro prohibido. Sus páginas, llenas de enigmas, ocultan verdades que jamás debieron salir a la luz. En este rincón de Sauville, un estudiante extranjero se encuentra con un destino que nunca imaginó. Kazuya Kuyo, a simple vista, un estudiante japonés más, un forastero en tierras ajenas, tiene un cambio en su vida cuando conoce a Victorique, una joven de apariencia frágil pero con una mente capaz de resolver cualquier misterio. Encerrada en lo alto de la biblioteca, su única conexión con el mundo son los casos que llegan a ella y los libros que devora sin descanso. Pero detrás de su inteligencia se oculta algo más, una historia marcada por el abandono y una verdad que podría cambiar el rumbo de una nación. Cuando un crimen sacude la tranquilidad de la academia, Kazuya y Victorique se ven arrastrados a una serie de enigmas que los llevarán más allá de los muros de Sainte-Marguerite. Con cada respuesta descubierta, el peligro se acerca, tejiendo una conspiración donde la verdad es más letal que la mentira. Pero, ¿cómo enfrentarse a un enemigo invisible cuando las piezas del pasado aún no han encajado? Y con esto empieza Gothic, un anime de misterio hecho por Bones y que sin duda es un anime interesantísimo del que hablar. Ya sin nada más que agregar, vamos con el video. Gothic nos sumerge en una historia donde el misterio, la intriga y el romance se entrelazan en un mundo de secretos ocultos bajo el resplandor de la Europa de los años 20. En el centro de la historia está Kazuya, un joven japonés que al llegar a la prestigiosa academia Sainte-Marguerite se encuentra con un destino inesperado. Su vida cambia por completo cuando conoce a Victorique, una enigmática chica de apariencia frágil pero con una mente brillante capaz de resolver los enigmas más complejos con solo un vistazo a las pistas dispersas, haciendo obviamente alusión a Sherlock Holmes. Lo que parece ser solo una serie de misterios aislados pronto se transforma en algo mucho más grande. Cada caso que Victorique resuelve desvela una pieza de un rompecabezas mayor, donde crímenes olvidados, conspiraciones políticas y la sombra de un pasado peligroso comienzan a tomar forma. A medida que Kazuya y Victorique se ven arrastrados a estos eventos, el peligro se vuelve más real y lo que comenzó como simples acertijos académicos se convierte en una lucha contra fuerzas que buscan mantener la verdad enterrada. Uno de los aspectos más fascinantes del anime es cómo combina el misterio con el desarrollo humano y emocional de sus protagonistas. No es solo una historia de deducción y enigma, sino también un relato sobre la soledad, la conexión y el destino. Victorique, criada en aislamiento, lucha contra las cadenas impuestas por su linaje, mientras que Kazuya, un extranjero en una tierra desconocida, busca su lugar en un mundo que lo ve como un extraño. A través de cada desafío, su vínculo se fortalece, convirtiéndose en el eje que los mantiene firmes frente a la adversidad. Pero el pasado siempre encuentra maneras de regresar. Mientras desentrañan los misterios que rodean la nobleza de Sauville, Victorique debe enfrentarse a su propio origen y Kazuya a los peligros que conlleva conocer la verdad. El anime no es solo una historia de detectives y acertijos, es una exploración sobre cómo el amor, la amistad y la determinación pueden desafiar incluso al destino más cruel. Desde lo alto de la biblioteca de la Academia Sainte-Marguerite, una joven de cabellos dorados y mirada afilada observa el mundo con la indiferencia de quien ha visto demasiado. Victorique de Blois no es un estudiante común, su intelecto sobrepasa el de cualquier adulto, su capacidad de deducción es tan precisa como letal y su mente es un laberinto donde las pistas, por más dispersas que estén, siempre encuentran su lugar. Pero bajo su arrogancia y su tono mordaz se esconde una verdad que pocos conocen. Victorique es una prisionera. Nacida en una familia de alta sociedad, su existencia fue considerada un error, un secreto que debía mantenerse oculto. Condenada a vivir en aislamiento, sus únicos compañeros han sido los libros que devora sin descanso y los misterios que resuelve con una facilidad aterradora. Sin embargo, el intelecto no es suficiente para escapar del destino. A pesar de su brillantez, Victorique está atrapada en un mundo que le teme y la rechaza. La soledad ha sido su única compañía hasta la llegada de alguien inesperado, Kazuya Kuyo, un joven que, sin proponérselo, se convierte en su vínculo con la realidad y la única persona capaz de atravesar las barreras que ha construido a su alrededor. Un joven japonés en un país que nunca lo verá como uno de los suyos. Kazuya Kuyo llega a la Academia Sainte-Marguerite esperando una vida académica tranquila, pero pronto descubre que ser diferente lo convierte en un blanco fácil de rumores y rechazo. Apodado el Segador Negro por su cabello oscuro y su origen extranjero, se acostumbra a la soledad sin quejarse demasiado hasta que su camino se cruza con el de Victorique. Lo que comienza como un encuentro casual pronto se transforma en una relación inquebrantable. A pesar de la actitud altanera de Victorique, Kazuya es el único que no se deja intimidar por sus palabras afiladas ni por su mirada desafiante. Con un sentido del deber férreo y una lealtad inquebrantable se convierte en su protector, su compañero y sin darse cuenta en la única luz en la vida de una chica que nunca tuvo a nadie a su lado. Pero Kazuya no es solo un observador en esta historia. Aunque no posee el intelecto prodigioso de Victorique, su valentía y determinación lo llevan a enfrentarse a peligros que otros preferirían evitar. En un mundo de conspiraciones y secretos enterrados, él es el único dispuesto a desafiar el destino para mantenerse al lado de la persona que más lo necesita, incluso si eso significa arriesgar su propia vida. Y hablando de este último, desde el momento que llega a la academia, Kazuya es un forastero en tierra extraña. Su presencia es una anomalía en un entorno que no le da la bienvenida y los susurros de los estudiantes lo persiguen a cada paso. Ser el hijo menor de un soldado japonés significa que Kazuya siempre
siempre ha vivido bajo la influencia de expectativas ajenas. En su país nunca fue lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente brillante para destacar. En Sauville es aún peor, no es solo un extraño, sino que nadie espera nada de él. Su existencia es ignorada y cualquier intento de encajar se ve frustrado por prejuicios y distancia. Pero Kazuya no se deja vencer. A diferencia de aquellos que deciden rendirse ante la indiferencia, él avanza aún sin saber hacia dónde está yendo. Su primer gran prueba llega cuando conoce a Victorique, una chica que como él está aislado del mundo. Confinada en la biblioteca, ella representa lo desconocido, el misterio y la inteligencia insondable. Sin embargo, en vez de temerle o evitarla, Kazuya decide acercarse. Victorique es un torbellino de enigmas y orgullo. Podría haber sido fácil para Kazuya alejarse, pero en cambio elige permanecer a su lado. Aunque al principio parece que es ella quien lo protege con su intelecto, la verdad es que Kazuya es quien la salva en un sentido más profundo. Es él quien se convierte en una conexión con el mundo exterior. Es él quien desafía a la academia y al destino mismo para sacarla de la biblioteca y llevarla a explorar el mundo. Es él quien la defiende incluso cuando la adversidad lo sobrepasa. Kazuya no posee la inteligencia de Victorique ni la astucia de los villanos a los que enfrentan, pero tiene algo más valioso, una lealtad inquebrantable. Nunca abandona a Victorique, sin importar cuán difícil sea el camino. En una historia donde la lógica y la conspiración parecen dominarlo todo, Kazuya demuestra que hay algo que ni siquiera la mente más brillante puede reemplazar: el valor de permanecer al lado de aquellos que lo necesitan. A lo largo del anime, Kazuya enfrenta peligros que deberían ser demasiado grandes para él. Se ve atrapado en intrigas políticas, engaños y juegos de poder con los que no debería ser parte. No es un detective, no es un genio, no es un guerrero, es solo un estudiante japonés en un país lejano, pero es precisamente su sencillez lo que lo convierte en un héroe. Mientras otros personajes se dejan consumir por sus ambiciones o su destino, Kazuya elige su propio camino. Decide proteger a Victorique no porque sea su deber, sino porque es su amiga, su familia y su luz. Cuando todo parece perdido, cuando las sombras del pasado amenazan con tragarse a Victorique, es Kazuya quien se mantiene firme, no con palabras brillantes ni con estrategia perfecta, sino con su determinación inquebrantable. En un mundo donde el destino parece estar escrito, Kazuya prueba que el simple acto de seguir adelante puede cambiarlo todo. A primera vista, Greville de Blois parece ser un poco más que un inspector de policía con un excéntrico peinado y una actitud pretenciosa. Se presenta ante el mundo como un detective confiado, pero detrás de su fachada se esconde una verdad innegable. Sus logros en la resolución de casos no son suyos. Detrás de cada deducción brillante está Victorique, la hermana que su familia le enseñó a ignorar y a tratar como una sombra. Aunque Greville mantiene una distancia forzada entre ellos, su relación con Victorique es más compleja de lo que aparenta. Obligado a elegir entre su deber como noble y el cariño que, en el fondo, nunca dejó de sentir por su hermana, Greville se debate entre seguir el camino que su apellido le impone o reconocer la verdad. Sin Victorique nunca habría sido más que un simple inspector atrapado en su propia mediocridad. Su evolución a lo largo de la historia muestra que incluso aquellos atrapados en el poder y las apariencias pueden encontrar su redención. Mucho antes de que Victorique naciera, su destino ya estaba decidido. Su madre, Cordelia Gallo, fue una mujer marcada por la tragedia, despojada de su libertad y utilizada como una pieza más en un plan del que nunca pidió ser parte. Víctima de las ambiciones de la familia de Blois, Cordelia fue arrancada de su hogar y convertida en un fantasma en la historia de Sauville, una mujer condenada al olvido. Pero Cordelia nunca aceptó su destino. Años después regresa desde las sombras convertida en una figura misteriosa que observa a su hija desde lejos. Su amor por Victorique es inquebrantable, pero el peso de su pasado la mantiene alejada. La culpa, el deseo de venganza y la necesidad de proteger a su hija de un mundo cruel la llevan a actuar desde las sombras, convirtiéndose en un fantasma que acecha la historia sin que Victorique pueda alcanzarla. Si hay un personaje que encarna el misterio dentro de Gothic, es Brian Roscoe. Ilusionista, espía, aliado y enemigo según el momento, su presencia en la historia es tan enigmática como su verdadera identidad. Moviéndose entre la nobleza y el bajo mundo, Brian parece estar siempre un paso adelante, guiando a Cordelia en su búsqueda de justicia y protegiendo a Victorique desde las sombras. Pero su papel va más allá de ser un simple protector. Su conexión con los eventos que rodean a la familia de Blois y su lealtad inquebrantable a Cordelia lo convierten en una pieza clave en la conspiración que rodea a Victorique. Su presencia en la historia deja más preguntas que respuestas y su destino, al igual que su identidad, es un rompecabezas que solo se resuelve en los momentos finales. En el centro de todas las intrigas que rodean a Victorique se encuentra la familia de Blois, una de las casas más influyentes de Sauville. Más que un simple linaje de aristócratas, son los arquitectos de un juego de poder que se ha tejido durante generaciones, utilizando a las personas como piezas en un tablero donde las victorias significa el control absoluto del destino del país. El patriarca de la familia, Albert de Blois, es la manifestación más pura de la ambición sin escrúpulos. Su visión del futuro de Sauville lo ha llevado a sacrificar todo, incluso a su propia hija, en pos de sus objetivos. Para él, Victorique no es más que un instrumento, una clave en su plan para manipular la historia y asegurar su legado. La presencia de los de Blois en la historia no es solo la de una familia poderosa, sino de la de un destino impuesto, un peso ineludible para Victorique que debe enfrentar si quiere ser verdaderamente libre. Enfrentarse a ellos no es solo luchar contra una conspiración, sino desafiar al destino mismo que se le fue impuesto desde su nacimiento.
En el corazón de Gothic, más allá de los enigmas resueltos y los crímenes desentrañados, yace una lucha mucho más interna, una batalla contra un enemigo que ha manipulado el destino de sus personajes desde las sombras. No se trata de un simple villano con un objetivo egoísta, sino de una red de poder y conspiraciones que amenaza con consumir todo a su paso. Desde el inicio, la figura de la familia de Blood se cierne sobre Victoric como un peso imposible de ignorar. Su padre, Albert de Blood, no es solo un hombre influyente dentro del gobierno de Sauville, sino también un arquitecto de los eventos que marcarán la vida de su hija. Su ambición no conoce límites y ve en Victoric una herramienta perfecta para consolidar su poder. Para él, su hija no es más que un experimento, un eslabón en su gran plan para controlar el destino de la nación. Su intelecto superior y su linaje la convierten en una pieza clave dentro de su estrategia, y su confinamiento en la biblioteca no es un castigo, sino un medio para moldearla a su conveniencia. Mientras Victoric resuelve misterios ajenos, el verdadero enigma que debe enfrentar es su propia existencia. ¿Es dueña de su vida o es solo una marioneta en manos de su padre? La historia de Gothic está tejida con secretos que han sido cuidadosamente enterrados. El pasado de Cordelia, la madre de Victoric, es una verdad que muchos desean mantener oculta. La relación entre las familias nobles y los oscuros pactos que sostienen el poder de Sauville se convierten en piezas claves dentro del gran rompecabezas que Victoric y Kazuya intentan resolver. Pero cuanto más se acercan a la verdad, más peligroso se vuelve su camino. Las intrigas políticas se entrelazan con los hilos de la historia y la sombra de la Segunda Guerra Mundial se vislumbra en el horizonte. Lo que comienza como una lucha personal entre Victoric y su padre se convierte en una disputa por el futuro de toda una nación. Los secretos que nunca debieron salir a la luz están a punto de ser revelados, y quienes han construido su poder sobre la manipulación y el engaño harán todo lo posible por silenciar a quienes amenazan por exponerlos. El enfrentamiento contra Albert no es solo una lucha entre padre e hija, sino un choque entre dos visiones opuestas del mundo. Para Albert, el poder lo es todo y la humanidad solo es un medio para alcanzarlo. Para Victoric, en cambio, la verdad y la libertad son invaluables, y su determinación de escapar del destino impuesto por su padre la lleva a desafiarlo hasta el final. Pero Victoric no está sola. Kazuya, con su inquebrantable lealtad, se convierte en su fuerza cuando ella flaquea. A diferencia de los villanos que han manipulado a otros, Kazuya representa el valor de la voluntad propia de elegir el camino correcto sin importar las consecuencias. En la batalla final, los hilos del pasado y el presente se cruzan en un clímax donde no solo está en juego el futuro de Victoric, sino también el de aquellos que han sido atrapados en la red de mentiras tejida por la familia de Blood. La lucha no es solo por la supervivencia, sino por la posibilidad de escribir su propio destino. Cuando el polvo se asienta y las sombras de la conspiración se disipan, una sola verdad queda en pie: el poder no puede controlar para siempre a quienes desean ser libres. Victoric y Kazuya, unidos por todo lo que han enfrentado, emergen de la oscuridad con una única certeza: su destino ya no está en manos de nadie más. Y esta relación entre lo sombrío, lo familiar y lo inexplicable se nos viene diciendo desde el mismo título. A primera vista, Gothic es un título peculiar. Es una combinación de letras que suena extraña pero que esconde un significado profundo. Es un juego de palabras entre gótico y místico, dos elementos que definen no solo la estética de la serie, sino también su esencia narrativa. El término Gothic evoca la imagen de castillos sombríos, secretos familiares enterrados y una atmósfera cargada de la melancolía. En Gothic, estos elementos están presentes en cada detalle: la arquitectura de la academia, la figura enigmática de Victoric, la historia de su linaje y la sensación de que cada misterio resuelto solo lleva a una verdad aún más oscura. Por otro lado, Mystic representa lo desconocido, lo inexplicable, lo que se esconde más allá de la lógica humana. La serie no solo juega con el razonamiento deductivo clásico de las historias detectivescas como Sherlock Holmes, sino que también introduce un aire de misticismo en sus tramas, con conspiraciones ocultas, sociedades secretas y un pasado que parece guiar el destino de sus personajes. Desde el primer episodio, Gothic sumerge la historia en una atmósfera única donde lo gótico y lo misterioso se combinan de manera magistral. Los elementos evocan la Europa de principios del siglo XX, con su aire aristocrático y sus sombras de guerra inminente. La biblioteca donde Victoric pasa sus días es un símbolo de encierro y conocimiento, un lugar donde la luz apenas entra y los libros son los únicos testigos de los secretos del pasado. Cada caso que Victoric y Kazuya investigan está impregnado de esta estética: asesinatos envueltos en supersticiones, crímenes con pistas ocultas en viejas leyendas y personajes que parecen sacados de un cuento oscuro. Pero más allá de los misterios individuales, hay una sensación constante de que algo más grande está en juego, algo que los protagonistas apenas comienzan a comprender. En su núcleo, Gothic es una historia sobre la eterna batalla entre la razón y el destino. Victoric representa la lógica, el análisis meticuloso que desentraña la verdad, incluso en los casos más intricados. Su mente funciona como una máquina perfecta, uniendo las piezas del rompecabezas con una precisión asombrosa, pero por más que su inteligencia sea su mayor arma, no puede escapar de las cadenas impuestas por su linaje y por la sociedad en la que nació. Su vida ha sido escrita por otros antes de que pudiera tomar sus propias decisiones, y cada paso que da la acerca más a un futuro que parece inevitable. En contraste, Kazuya encarna la lucha por desafiar a ese destino, impulsado por su valentía y su deseo de cambiar el rumbo de quienes lo rodean. El título Gothic es más que una simple combinación de palabras, es un reflejo de la historia que se cuenta, una fusión entre lo gótico y lo místico, la lógica de lo sobrenatural, la razón y el destino. A lo largo de la serie los personajes buscan respuestas, pero la verdadera pregunta no es quién cometió el crimen, sino si es posible desafiar el destino que ha sido impuesto sobre ellos. Hablamos de la evolución de Victoric, aquella que, pese a su encierro, cultiva su intelecto como un acto de rebelión, dado que su mente es su mayor arma y su libertad su mayor triunfo. Todo esto en un jardín donde florece la sabiduría. El peso del pasado es una carga que los personajes de Gothic deben enfrentar a cada caso. Victoric, atrapada por las decisiones de quienes la rodean, y Kazuya, un extranjero en tierra desconocida, encuentran en su vínculo la fuerza para desafiar lo que
parece inevitable. Cada misterio resuelto no solo desvela una verdad oculta, sino que los acerca más a comprender que el destino no está escrito en piedra. A lo largo de la historia, la amistad, el amor y la lealtad se convierten en los verdaderos pilares que sostienen la lucha. Kazuya no es solo un compañero para Victoric, sino la prueba de que alguien puede verla más allá de su intelecto y su linaje. Del mismo modo, Victoric le demuestra a Kazuya que la valentía no siempre es cuestión de fuerza, sino de perseverancia. Juntos desafían el control que otros han intentado ejercer sobre sus vidas y descubren que el conocimiento no solo sirve para resolver acertijos, sino también para elegir su propio camino. Aunque los misterios reencuentran respuesta, el destino aún es incierto. Sin embargo, lo que realmente importa no es lo desconocido que queda por delante, sino lo que han construido en el presente. Porque al final, más allá de los enigmas y conspiraciones, Gothic nos recuerda que incluso en la oscuridad siempre hay una luz para guiar el camino, una luz al final del túnel, la luna en la nocturnidad. Y por eso es un anime más que recomendado. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle a like, te lo agradecería muchísimo. Deja en los comentarios tu opinión sincera que te ha parecido el video o el anime, me gustaría leerlo. También puedes seguirme en mis diversas redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, todos los links estarán en la descripción. Además, puedes seguirme en mi canal de Twitch, donde quizás me veas en directo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.